Eh, Bendecimos a los hermanos aquí presentes, a que nos visita mi hermano por primera vez en este lugar. Los bendecimos. Bendecimos a los que están a través de las redes sociales pues viendo la palabra de hoy. Y vamos a seguir con el tema que se llama los que esperan su venida. Vamos al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28. Esta serie arranca siempre ahí. Y necesitamos pues poder entender esto. Hoy vamos a ir terminando la serie, la vamos a terminar hoy, que Dios nos permita. Voy a pasar a otra situación un poquito más diferente, pero queremos es que todos podamos estar ahí, podemos estar atentos y podamos entender el mensaje del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo, y con la unción y la guía del Santo Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Algo que pueden hacer los dos hermanos que están ahí es mirar el número de la página para que los dos lleguen al mismo número de página. ¿Oyó? Se lo busca uno, el otro busca el mismo número de página, como es la misma Biblia, y todos vamos avanzando ahí. Aquí vamos a tocar como 5 o 6 textos. Quiero que estemos atentos a la palabra del Señor. No hay nada más importante que la palabra de nuestro Dios. Y esta palabra es la que nos bendice y la que nos alinea con la voluntad de Él. Dice el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Versículo 28. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y hablamos de los que esperan la venida del Señor. Y es importante todo sobre la venida del Señor. Hablamos ciertas cosas que están afectando a las personas. Y de pronto decimos que esperamos la venida del Señor, pero todo lo que estamos haciendo nos está apartando de su venida porque realmente no le estamos esperando, porque no estamos como Él espera que estemos para cuando Él viniera. Entonces, hay una situación aquí que quiero que toquemos. Y una de las que hay iglesias que dicen que la salvación no se pierde. Bien difícil, porque la misma Biblia dice en el libro de Hebreos, ¿y cómo escaparemos de la ira si descuidamos una salvación tan grande? Dice que no vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande. Cuando se habla de descuido, se habla de algo que se deja, que se deteriora, que se daña. Y la Biblia dice que no vamos a escapar si descuidamos la salvación. Hay doctrinas de demonios que andan en muchos lugares, iglesias entre comillas cristianas, y dicen que usted simplemente reciba a Cristo, que de ahí para allá viva como le dé la gana y que usted va a ser salvo. Le tengo una mala noticia a los que creen eso, porque la Biblia no me dice eso. En el libro de Éxodo, porque vamos a ir desde el Antiguo Testamento, que vino la revelación para nosotros, Éxodo capítulo 32, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 32, versículo 32. Libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 32. Y qué tremendo, porque desde el tiempo de Moisés se conoce que el libro pues puede tener varios nombres, pero también con el paso del tiempo se pueden borrar varios nombres. Y quiero que estemos atentos a esto. Los nombres se pueden escribir y Dios nunca dice que alguien que estuvo escrito Dios no lo pueda borrar. Y el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 32, dice la palabra de Dios así. Aquí está hablando Moisés cuando le pide a Dios que baje del monte y el pueblo peca. Dice, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme, dice a él, ahora de tu libro que has escrito. Hasta Moisés tenía revelación sobre el libro de Dios. Dice, si no, ráeme quiere decir quítame, bórrame del libro que has escrito. Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi ¿qué? De mi libro.
Al que peque contra mí, a ese yo lo quitaré, a ese yo lo barreré, a ese yo lo borraré. Pero nunca dice que como ya estás salvo, nunca te puedo borrar. La doctrina de salvo, siempre salvo, no es una doctrina conforme a la palabra del Señor. Versículo siguiente. Ve pues ahora y lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó ¿quién? Aarón. Pero quiero que entienda, Moisés le dice: Señor, perdona al pueblo, no lo vayas a cortar cuando el pueblo pecó. Y si no lo vas a perdonar, quítame a mí también del libro de la vida. Y Dios le dice: no, al que yo quiera lo quito, no es al que tú me digas. Y él estaba simplemente diciendo, Dios le dice: no. Pero vamos también al libro Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3, 5. Y es el mensaje a las 7 iglesias. Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y estoy aquí para poder entrar en materia y poder explicar sobre lo que realmente espera la venida del Señor y sobre lo que ha adentrado a la iglesia, que le está haciendo mucho daño y nos está apartando de la palabra del Señor. Apocalipsis 3:5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, pero al que venza, no al que se deje vencer y regrese atrás otra vez. Y no borraré su nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida. Y no lo borraré. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿qué? De sus ángeles. Dando a entender que dice: y no lo borraré. Al que venciere, no borraré su nombre. O sea, si usted y yo vencemos toda tentación, vencemos todo pecado, vencemos toda situación que viene a nuestra vida, Dios no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Pero no es para todo cristiano, no es para aquel que recibe a Dios y se va al mundo. No es para él. Es para el que venza. Y a su nombre. Es para el que venza. Quiero que entienda que es para el que venza. El que venciere, no borraré su nombre. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre la Biblia ha hablado de que Dios tiene un libro y que se puede escribir en él, pero también Dios tiene borrador. No es simplemente que Dios tiene una tinta y que no se puede borrar esa tinta, no. El borrador lo inventaron en el cielo, no acá en la tierra. Dios ya hablaba de un borrador. Allá se inventó el borrador. Dice: y no borraré. Cuando Dios le dijo a Moisés: y no raeré su nombre. Pero vamos a Apocalipsis 21:8 y comenzamos a predicar. Usted me va a decir: esta predica es más fuerte. Estamos hablando de algo simplemente que nos va a servir para permanecer en la voluntad de Dios. Apocalipsis 21:8 dice algo. Estamos en Apocalipsis, es fácil. Capítulo 21, versículo 8. Estamos ahí. Hoy la prédica voy a tratar de ser un poco más breve, pero le voy a explicar ciertas cosas que están haciendo daño a la iglesia. Y era otra doctrina que quería aclarar. La doctrina de salvos, siempre salvos, porque hablé en estos días de las otras doctrinas como el recasamiento, como la prosperidad que ha adentrado y esa forma tan descarada de pedir dinero y comenzar a robar. Pero aquí hay algo totalmente diferente. Habla de la salvación y esta doctrina era necesario hablarla. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física. La muerte segunda es la muerte cuando ya todo el mundo muere y se encuentra delante de Dios, y ahora sí cada cual a donde tiene que ir a vivir su eternidad, sea apartado de Dios o sea al lado de Dios. Dos muertes. Pero la segunda puede hacer que tengamos parte de la primera muerte, que es esta, la espiritual, que nuestro cuerpo se desprenda de nuestra alma y nuestro espíritu, que es la muerte. Y puede ser que
no alcancemos a la segunda. Nos tenemos que librar de la segunda, porque la segunda, el que muera y vaya al infierno, no vuelve otra vez. Es eternamente apartado de Dios o eternamente con Dios. Pero quiero que entienda algo. Pero todos los cobardes, hay cobardía. Hay gente que sabe la verdad y ni siquiera es capaz de hablar la verdad. Y no hablo tanto de la cobardía en el mundo, hablo de la cobardía acá en el reino de Dios. Voy a hablar de esa cobardía para no hablarla de allá. ¿Por qué? Porque hay gente que conoce que están haciendo lo malo y siguen lo malo. Hay gente tan mediocre, y me va a perdonar, pero que dice, yo sé que voy a esa iglesia y que hablan cosas que no son, pero bueno, pero yo estoy ahí y yo no comparto eso. No lo comparte, pero no es capaz de hablarle al que no sabe, decirle que lo que están diciendo no es de Dios. Y solamente por quedarse callado, quedarse quieto, está compartiendo las mismas cosas, porque no está haciendo nada. El que calla, dicen por ahí, otorga, ¿no? Entonces yo no puedo simplemente decir, no, es que lo que están haciendo es malo, pero me siento bien aquí, ya la gente me conoce, pues yo no comparto eso, pero sigo ahí sentado. Todo aquel que está ahí es un cobarde también. Gente que tiene cobardía de predicar el evangelio como es, porque pensará que pierde, que hace una cosa, que hace la de allá. Todos están pensando en lo que pierden. Y recuerdo en una situación, en una iglesia, creo que ya lo comenté, dijeron, vamos a predicar recasamiento. Habían llamado a los pastores, creo que eran los zonales o no sé si eran los de Colombia. Y solamente un pastor de todos levantó la mano y dijo, hey, ¿qué pasó? Es que eso no es bíblico, dijo. Le dijeron, siquiera lo predico, si no, ahí está la puerta. De tantos pastores que habían aquí en un ministerio en Cali, Colombia, o no sé si eran los de toda Colombia, no sé si eran los de la zona o eran todos, aunque tienen iglesias en otros países, creo. Solamente uno se levantó su mano, habló de que no era de Dios. Cuando le mostraron la puerta, él prefirió cruzar la puerta que quedarse, dice, para el infierno y llevar a la gente de él para el infierno. Los otros se quedaron callados por la reputación que tenían, porque si ellos te decían algo, pues los echaban. Hay unos que se creen que están muy viejos y que ya no tienen oportunidad ya, y que cómo van a sostener a su familia. Se preocupan más de cómo sostener a su familia que de estar bien para cuando se presenten delante de Dios. Y es el gran problema. Y hoy en día estamos en parte así. Aunque no lo voy a decir que rompamos las normas que el gobierno ha dicho. La gente se preocupa más de ir a trabajar, del dinero, de salir a la panadería, de salir a la tienda a comprar, pero no tiene fe para ir y congregarse. Aunque no le estoy diciendo que rompamos eso, pero hay lugares que al menos 5 o 10 personas se podrían reunir y tendrían la puerta abierta. Pero tenemos más fe para una cosa que para las otras. Y ese es el gran problema. Pero sigamos en Apocalipsis 21:8 para que usted se sienta bien, porque yo me siento bien. Y dice, homicidas, los fornicarios y hechiceros. Hay hechicería en la iglesia. Gente que ora para que Dios maldiga al otro. Gente que ora para que el otro sea, y de pronto hasta tiene esposa o esposo y están orando por el otro. Y están declarando, y esa declaración no es de Dios. Y eso también es hechicería. Qué pena, ¿no? Y todos los mentirosos. Mentirosos hay demasiados, los que mentimos por algo que nos dijeron. El que le dijeron eres cristiano, dijo no, yo no soy cristiano. El que predica lo que no es también es un mentiroso. Y hay una gran cantidad de mentirosos que habemos. Y me meto que no me pase como el pastor que le predicaba a los leprosos. Dice que le predicaba a los leprosos y decía, usted los leprosos por aquí, usted los leprosos por acá, usted por aquí. Los leprosos son estos, los leprosos son los de acá. Y un día amaneció con lepra y ahí para allá comenzó a predicar, nosotros los leprosos. Ahí sí se metió. Entonces hay que meterse también. Pero voy a comenzar la prédica y tratar de ser lo más breve posible el día de hoy, porque voy a comenzar a predicar el tema principal. Y el tema principal tiene que ver, porque ya les hablé de varios aspectos y doctrinas que habían entrado, con una situación de cosas que hace unos años comenzó a llegar a la iglesia cristiana. Y para hablar de esto, entendamos que
Hay un terreno, aunque hoy no puede ser el fin del mundo ni mañana. El fin del mundo y todo esto arranca con el rapto de la iglesia. De ahí para allá se comienza a contar todo. Y hay unas cosas que están a punto de acontecer. Y este mensaje del evangelio es para que usted y yo nos apercibamos y corrijamos lo que estamos haciendo mal, para que podamos ser dignos. Porque la Biblia dice que seamos tenidos por dignos de escapar. Seamos tenidos por dignos. Versículo que siempre lo hablo. Y en estos días lo hablé otra vez con un hermano que tiene llamado también en nombre de Dios. Lo hablaba y me hablaba de este versículo. Que seamos tenidos por dignos. Y él me decía que oraba a él y su familia, y le decía a sus hijos que oraran para que Dios también los tuviera como dignos. Porque la Biblia dice que seamos tenidos por dignos. Y que él oraba para que Dios los tuviera por dignos de escapar de lo que venía. Muchos no oramos por ser tenidos por dignos. Muchos lo que queremos es prosperar. Porque todas las iglesias hablan más que todo de prosperidad. Pero hay una cierta parte que está fuerte en la iglesia y que ha venido dañando mucho. Y vamos a leer Daniel 11:37. Voy a tratar de quedarme ahí y predicarle ahí. No avanzar mucho hoy, pero vamos a predicar en Daniel. Vamos a tomar un aspecto sobre el anticristo. Daniel 11:37. Y voy a tratar de mostrar una parte que está haciendo mucho daño a la iglesia. Que nosotros los pastores hemos permitido muchas cosas. Daniel 11:37. Quiero que estemos ahí atentos. Yo no le hablo para manipular a nadie. Siempre hemos hablado aquí tratando de hablar las cosas como son. No es que nunca hayamos caído ni hayamos pecado, pero nos hemos arrepentido inmediatamente de nuestro pecado. Hemos entendido que Dios no quiere que vivamos ahí, y es diferente al que quiere permanecer y quiere vivir ahí. Pero voy a entender algo. Daniel 11:37 y dice: del Dios de sus padres no hará caso. Recuerde que el anticristo va a ser judío, pero dice que del Dios de sus padres no va a hacer caso. Del Dios de sus padres no hará caso. Y mira lo que dice el segundo renglón: ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo, ¿sé qué? Se engrandecerá. Pero voy a tomar esta partecita solamente del segundo versículo, donde dice: ni del amor de las mujeres. Ni del amor de las mujeres. El anticristo será homosexual, porque no le llamarán la atención las mujeres. Él solamente viene enfocado en su propósito diabólico que tiene de pervertir, de dañar, de llevar almas para el infierno, y no se va a preocupar del amor de la mujer. O sea, no va a tener deseo por ellas, solamente va a estar enfocado en lo de él. Pero le voy a explicar esto. Hace mucho tiempo, voy a hablar de Cali, de Colombia, pero más de Cali. Algo llegó a las iglesias y el espíritu de sodomismo se metió a las iglesias. Hoy podemos ver la comunidad LGTB que quieren entrar en toda la situación. Quieren que les permitan hacer de todo, que les permitan hacer esto, que les permitan obtener derechos. Y quedan nosotros que no tenemos derechos, los que tenemos la palabra, y la palabra de Dios va por encima. Pero le voy a explicar algo. Hace mucho tiempo entró a la iglesia cristiana. ¿Y sabe qué fue lo que entró? Entró que comenzaron en los grupos de danzas a tener hombres afeminados que comenzaban a danzar y comenzaban a, entre comillas, decir que glorificaban a Dios. Y los grupos de danzas se hacían vigilias unidas en los estadios aquí en Cali. Y lo más tremendo era que había muchos hombres afeminados que estaban ahí ocultos, con un espíritu contrario, danzando en púlpitos en iglesia y ministrando ciertas cosas a toda la gente que estaba ahí, ministrándole el mismo espíritu que había en ellos. Y ese espíritu del anticristo, pues hace rato está. Y en las iglesias dentro. Estaban también en la alabanza. En un tiempo para acá, una de las situaciones fue que muchas iglesias ya no le permitían a los hombres danzar. ¿Y saben para qué grupo se pasaron? Para el grupo de alabanza.
Recuerdo uno que cantaba y ponía las manos así y era un quiebre todo extraño. En un tiempo me decía que yo era un ministro pinchado porque yo le decía que la Biblia decía, le decía a todo el que andaba conmigo en el ministerio donde ministraba y donde crecí, que el hombre de Dios se tenía que portar varonilmente. Qué tremendo, ¿no? Que se tenía que portar, que el hombre de Dios tiene que ser varonil. Y había muchos hombres afeminados. Hay un espíritu afeminado dentro de la iglesia, hombres muy delicados, hombres que no muestran sombría. Y decía que era el ministro pinchado por la forma en que se le hablaba. Y esto no fue todo. En otra iglesia cristiana de la ciudad hay un hombre que hoy día es pastor. Él le agradaba a una joven que hoy en día es su esposa, pero había otro muchacho en la alabanza de nombre Carlos. Dios quiera que usted no lo conozca. Y resulta que él a veces iba a visitar a la muchacha, no eran novios todavía, pero él estaba ahí pensando en que Dios le iba a dar la oportunidad de que fuera su esposa, y siempre se encontraba el otro. Y había como una especie de rivalidad hasta que el hombre un día le dijo a Carlos, lo llamó el hermano, hoy pastor, le dice, ve, porque él decía, bueno, algo raro pasa. O a él le gusta a la muchacha o yo le gusto a él, porque algo raro pasa en él. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? Le preguntó y le dijo así, de esta forma, le dijo el pastor, ve Carlos, ¿va a gustar de mí? Y el muchacho le responde, el de la alabanza, ni porque usted fuera la última Coca-Cola del desierto. Así le respondió. Y yo le digo, un hombre que le dicen esto nunca responde de esa forma. Un hombre cuando le dice algo así, le dice, ¿qué te pasa? Respétame. Respétame mi hermano como yo le respeto. Pero él dijo, no, ni porque fuera la última Coca-Cola del desierto. El hombre se dieron cuenta que era gay. Hoy en día tiene marido, está apartado de Dios y nunca, hasta ahora no se ha arrepentido. El pastor hoy en día se dio cuenta que iba era por él y no por la muchacha, porque colocaba una barrera entre él y la muchacha que a él le gustaba, y se dieron cuenta, él pensando pues que era que a él también le gustaba a la muchacha, lo que pasaba era que le gustaba a él. Y en las iglesias comenzaron a abrir la puerta y el espíritu afeminado se quedó en las congregaciones. ¿Y sabe qué fue? No criticando a los pastores, nos falta discernimiento, nos falta revelación, nos falta orarle a Dios, porque a veces por el deseo de que haya alguien que toque, alguien que ministre, el deseo de que se necesita algo, siempre terminamos cayéndole y abriéndole puertas al diablo para que destruya las iglesias. Y ese es el gran problema. Le abrimos puertas para que se destruyan las iglesias. Recuerden que estamos en Daniel 11:37. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37. Dice, y del amor de las mujeres, ¿no hará qué? Caso. Ese espíritu está por ahí. Ese espíritu es el que están hoy. Y ese espíritu encierra muchas cosas que la misma iglesia y los mismos creyentes han permitido. Hay gente que sabe que a Dios no lo va con todo esto del sodomismo, porque la palabra son sodomitas, pero después que se dan cuenta que un familiar es así, supuestamente terminan aceptando el familiar. Usted puede aceptar al familiar, orar por él y no dejar de doblar rodillas, y con ese momento que se dé cuenta que tiene esa situación, comenzar a doblar rodillas sin discriminarlo, sino buscando que Dios descienda y que él pueda ser libre de eso. Pero la otra cosa es que dejan de orar, dejan de buscar a Dios y aceptan la vida que lleva, y aceptan el demonio que está en ellos. Y es una situación que ha pasado con muchos países, como Cuba, y países comunistas, y países donde hay gente cristiana que está muriendo. ¿Qué le pasa a la iglesia? A la iglesia le pasó que como no nos está pasando a nosotros, nos olvidamos de lo que ellos están sufriendo. Hoy la gente se acuerda de Venezuela porque es reciente lo que pasó y sabe que es reciente lo que está pasando en Venezuela. Y por eso oran por los venezolanos, porque es reciente. Pero ya se olvidaron de los cubanos que hace años atrás cayeron en la misma situación. Con el tiempo, si hoy en día no nos despertamos y comenzamos a clamar a Dios como los hombres de Dios lo hacían, que se metían y hasta que Dios no les respondía, no dejaban de orar o no salían del lugar donde estaban orando, nos vamos a olvidar también de los venezolanos. Va a pasar lo mismo y nos vamos a olvidar. Porque hoy nos olvidamos de Cuba, de la India.
muchos nos damos cuenta que en la India los persiguen y los matan de Corea. Hay campos de concentración similares a los que tenía Hitler. Y tienen a los cristianos allá metidos. Nadie puede sacar una Biblia. Ya nos olvidamos. Hay muchos que ni saben esto que está pasando. Y lo más tremendo, ¿sabe qué es? Que tendemos a olvidarnos. Tendemos a conformarnos. Tendemos a acomodarnos a todas las cosas que están a nuestro alrededor y que llegan. Entonces comenzamos a aceptar eso. Y ya no tenemos nada que hacer. ¿Sabe que desde un tiempo atrás, hay demasiados líderes homosexuales fuertes que se han movido? Y todo eso ha comenzado a hacer que se levanten otros. Y Colombia no es la excepción. Por eso cuando les comenzaba la enseñanza de los que esperan su venida, hablamos por lo menos del alcalde que es gay. Y la gente simplemente prefiere un alcalde gay, pero que no robe. ¿Sabe que ya todo el mundo va a comenzar a ver ser gay como algo normal? La alcaldesa de Bogotá también es gay, anda con su mujer y estos días salieron, rompió la cuarentena, fueron a mercar los dos ahí. Ya se permitió que se besaran aquí en Colombia y que públicamente se podían expresar y mostrarse entre comillas su afecto endemoniado que tienen, pero la iglesia lo ve todo normal. Y no solamente nos levantamos cuando nos toca a nosotros en nuestras familias y con el tiempo comenzamos a aceptarlo. Y ellos poco a poco se han ido metiendo encubiertamente. Y la Biblia también dice que será como en los días de Sodoma y Gomorra. Será como esos días. Y será como esos días porque se va a levantar el espíritu de sodomismo de una forma tan tremenda que usted ni se imagina. Ya es fácil ver a dos hombres besándose. Los programas de televisión en poco se los meten y usted simplemente, como buen cristiano mediocre, sigue viendo los programas de televisión donde le meten el homosexual. Le gustaban los reyes y los reyes, que era lo que se veía, un gay. Y tantos problemas que en todo le meten, hasta en los muñequitos de Disney, meten gay, meten lesbiana, meten de todo. Y la iglesia simplemente le llama la atención, pero no hace nada y sigue apoyando y sigue financiando este tipo de cosas. Y no está para que les critiquemos a los homosexuales y los veamos y les comencemos a apuntar, pero sí está para que doblemos rodillas, porque todo lo que se está viniendo está siendo bien fuerte. La famosa liberación de la mujer y tantas cosas que hay. Hasta las cristianas se liberaron porque no se quieren someter a los esposos. Porque decían que no, que era un yugo, que era una cosa. La Biblia dice, tu deseo será para tu marido. Y Dios nunca lo dijo por malo. Después les hablo de esto. Porque hasta el mismo apóstol dice que no fue Adán engañado sino Eva. Y cuando dice que calle la mujer en la congregación, lo dice por esto, porque las mujeres se engañan más fácilmente. Y dice que él no permitía que las mujeres hablaran en la congregación. Y despuesito habla y dice, no fue engañado Adán primero sino Eva. Y está hablando de eso, de que como la mujer fue engañada, por no haber contado con su esposo, Dios por eso le permite que el hombre sea el que hable, el que tome el liderazgo, el que esté ahí, el que mire, el que juzgue. Pero ellas lo ven simplemente como una persona que está ahí es para subyugarlas, para maltratarlas, que no les permite hablar, no les permite ser ellas. Y se habla de liberación y todo el movimiento viene junto, haciendo simplemente un salpicón. Y nosotros ni nos damos cuenta de lo que está pasando, porque todo viene junto. Odian los matrimonios. Ya hay movimientos para que la mujer no se case con los hombres. Hay movimientos así, solamente para que mujeres con mujeres. Y tantas cosas que se están levantando que la gente ni se da cuenta. Y es normal ver al vecino con el otro vecino, o a la vecina con la otra vecina, y todas las situaciones, pero la iglesia está dormida. Y una canción profética como la de Marco Vidal, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reacciona? Solo a veces te emocionas y no pasa más nada con ella. Pero hablando de esto, cuando vemos al espíritu de sodomismo que se levantó en este tiempo, es algo que le está afectando demasiado la iglesia. Hay iglesias, entre comillas, que dijeron que eran iglesias gay. Nunca puede haber una iglesia gay, porque toda iglesia y todo ministerio que se levante siempre tiene que ir de la mano con el Señor. La gente se le olvidó lo que es sana doctrina. Hay hasta iglesias que predican Padre, Hijo y Espíritu Santo y tampoco son sana doctrina. Sana doctrina quiere decir que prediquen sanamente como está escrito. Aunque hablen de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son sana doctrina, porque hasta la iglesia católica predica Padre, Hijo y Espíritu Santo y tampoco es sana doctrina. La gente no sabe ni siquiera qué es sana doctrina, porque hasta los mismos ministros estamos
lejos de la voluntad de Dios y no entendemos la palabra del Señor. Me acuerdo de una historia que escuché hace unos años, cuando estaba en las misiones, que le preguntaron al hijo del pastor en la congregación que quién había destruido o derribado las murallas de Jericó. Y el niño comenzó a llorar y dijo: profe, yo no fui. La profesora de la escuela dominical, aterrada, dijo: bueno, es el hijo del pastor. No, papi, ¿quién derribó las murallas de Jericó? Y el niño: profe, yo no fui. Comenzó a llorar el niño y decía que él no había sido, que él no había sido. Y llamaron a la pastora: ay, vayan a llamar a la pastora. Y le dijeron: pastora, mire, pasa esto. Es que le preguntamos al niño que quién derribó las murallas de Jericó y él dice que él no fue. Y la pastora mira a la profesora de escuela dominical, le dice: vea, mi hermana, si el niño dice que él no fue, es porque él no fue. Y la hermana se queda sorprendida y dice: bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? El niño del pastor dice que él no fue. Llamamos a la pastora y dice que si él dice que él no fue, fue porque él no fue. Y mandaron a llamar al pastor. Le dijeron: pastor, está pasando algo. ¿Qué pasa? Es que le preguntamos a su hijo que quién derribó las murallas de Jericó y él dice que él no fue. Y comenzó a llorar. Pero llamamos a su esposa y le decimos que es lo que está diciendo el niño. Y ella dice que si él dice que él no fue, él no fue. Y lo más tremendo fue que el pastor se levantó, miró a la hermana, se metió la mano en el bolsillo y le dijo: vea, hermana, pues dígame cuánto valen esas murallas de Jericó y yo las pago. Ni el pastor sabía, porque hoy en día la iglesia no lee la palabra. Hoy la iglesia no estudia la palabra y hay ciertas situaciones bíblicas de que no las entienden porque no conocen las escrituras, porque solamente leemos y pasamos por encima y creemos que con un versículo mal explicado ya tenemos para comenzar a dar un buen mensaje que edifique la iglesia del Señor. Y lo tremendo dice: que me digan cuánto valen y yo las pago, y no se trata de pagar, se trata de conocer la palabra. Y voy a ir al libro de Apocalipsis porque voy terminando. Hoy quería terminar este tema con esto. Apocalipsis 21:8, 20:11, Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Seguimos aquí porque necesitamos entender y conocer las escrituras. Vuelvo y le repito lo que el Señor me tocó preguntarle. Y el Señor me dice: Daniel, lo que pasa es que la iglesia solamente leen cuando les toca predicar o les toca dar un mensaje. Y hay unos que hasta mal leen porque siguen leyendo igual como cuando leen en sus casas. El problema es de que deberíamos de escudriñar en todo momento las escrituras para poder conocer la palabra del Señor. Y por eso aparece un pastor homosexual y todo el mundo dice que es de Dios. La hermana afeminada, todo el mundo dice que es de Dios. Hay mujeres en iglesias que tienen problemas de lesbianismo y están encubiertas en las congregaciones. Una cosa es una que no se quiera casar y otra cosa es una que tenga un espíritu de lesbianismo. Y he escuchado de ellas. Y ese es el gran problema, que están ahí y están cómodas. Pero Apocalipsis 20:11 dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, salieron disparados, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vamos al versículo clave del día de hoy, el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus ¿qué? Sus obras. Y lo voy a dejar ahí para que entendamos sobre los libros, porque la meta es que no nos apartamos ni que el espíritu del mundo vuelva a la iglesia para que la iglesia se pervierta más. Ya es hora de que la iglesia se arrepienta y reconozca que necesita a Dios cada día. No solamente que se arrepintió en un momento y que nunca más volvió a arrepentirse, sino que cada día necesitamos arrepentirnos. Porque mire lo que dice: y vi los libros, y vi a los muertos,
versículo 12, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos. Hay varios libros en el cielo. Pero después dice, ¿qué más dice después? Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Habían varios libros en un lugar y había otro libro en otro lugar. El libro de la vida solamente es un libro. Los otros libros son de las obras. Y mira lo que dice. Y fueron juzgados. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro con sus ¿qué? Sus obras. Y dice más atrás, en el versículo 15, de ahí mismo dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? El lago de fuego. Todo el mundo va a aparecer en el libro de las obras. Y todo el mundo va a ser juzgado por las cosas escritas en los libros, no en el libro. Porque en el libro lo único que van a ver es nombres. Pero el que no se haya escrito en el libro de acá, por más de que esté en el de las obras, va a ser lanzado también ¿a dónde? El lago de fuego. Es necesario que entendamos, podemos haber hecho mucho para Dios, pero si nos apartamos de la palabra de Dios, nuestro nombre puede ser borrado. Porque como le dije, el borrador se inventó en el cielo. Moisés es claro sobre esto y el Apocalipsis habla. Y recuerda que el Apocalipsis no es porque no haya pasado todavía, porque el propio apóstol Juan fue llevado al cielo y miró todo lo que estaba aconteciendo y comenzó a escribir lo que pasaba allá. Y allá le hablaron de que el nombre se podía borrar. La meta es que usted y yo permanezcamos agradando a Dios. Y la Biblia dice, si pecado tenemos, abogado tenemos para con el Padre. Y si pecado hay en tu vida, en mi vida, tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Pero también dice el libro de Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Este no es un mensaje para condenar a nadie. Es un mensaje para que la gente entienda que se va a condenar si no escucha este mensaje. Este mensaje es para que nos volvamos otra vez a Dios, para que volvamos al primer amor y retomemos lo que Dios nos enseñó, los fundamentos bíblicos. Que todo esto que se ha venido en el mundo y se ha intrometido o se ha metido a la iglesia, lo podamos desechar de nuestras vidas. Porque la palabra dice, retener lo bueno y absteneos de toda clase de ¿qué? De mal. Pero hoy en día no nos abstenemos porque nos conviene, porque el pecado es atractivo y queremos vivir en él sintiéndonos cerca de Dios. Pero Dios no dice que vivamos con el pecado cerca, dice que tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas. Y si tú fallaste no tienes problema. Antes tienes una gran bendición con este mensaje, porque este mensaje te dice que tienes que volverte a Dios, que tienes que arrepentirte y comenzar a vivir la vida que le agrada a Dios, porque hay una vida que le agrada a Dios. Y es una vida en santidad. Dios es un Dios de misericordia y perdona todo tu pecado. Todo mi pecado Él lo perdona. Pero dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si yo no lo confieso y no me aparto, nunca voy a alcanzar la misericordia. Por eso es bueno que todo aquel que se apartó vuelva a Dios. Vi un caso de un hombre que había sido ministro y era fotógrafo en Cali, apartado ya, pero era gay, homosexual, después de haber predicado el evangelio. Porque recuerden que vienen 7 espíritus peores. Le sirve a Dios y el diablo dice, bueno, voy a meterle la pesada, y comienza a meter su demonio más fuerte para que esa alma quede ahí y quede atada y la persona no reaccione y no vaya a Dios. Y yo lo que le digo a usted que tiene la oportunidad de ver ese mensaje, a nosotros que Dios nos ha dado la oportunidad de entender esa palabra, volvámonos a Dios. Deje de estar creyendo en bobadas de que salvo siempre salvo. Su nombre o mi nombre pueden ser borrados. Por eso es necesario hoy arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón. Y cuando le digo esto, porque voy a ir dándole fin al mensaje, de eso lo mismo, no se levante contra ellos. Levántese contra el espíritu que está en ellos. No acepte solamente que porque mi hijo es así tengo que aceptarlo. Y vive en la casa, trae a sus amigos, trae todo y se comienza a llenar de demonios y la cosa. No. Yo no le estoy diciendo que lo saque, que nunca más va a ser su hijo. Le estoy diciendo que pelee por él, pero que no acepte sus cosas demoníacas, que las traiga a su casa. Que todos necesitamos la misericordia de Dios. ¿Y cómo dirán si nadie les predica? Necesitamos predicarle. El problema es que muchos no le predican el evangelio, sino que le predican juicio.
Y el evangelio son buenas noticias. El evangelio es decirle a ellos que hay alguien que murió por ese pecado que tienen, que solamente se arrepientan de corazón, y con el arrepentimiento de corazón se va a cortar. Cuando alguien se arrepiente, el diablo ya no puede estar ahí. Se arrepintió de corazón, comienza un proceso de limpieza de Dios a través de su Espíritu Santo sobre la vida de esa persona. Cuando la persona entienda que lo que está haciendo está desagradando a Dios. El problema es que hoy en día los acepta todo el mundo. Cristianos que votaron por líderes en Colombia, como la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Cali, que lo único que hacen es manchar el evangelio. Y ellos dicen, no, apenas votamos por ellos, pero ni saben lo que han hecho, que es muy fuerte, que es que le está mostrando a la sociedad que un hombre es el que tiene que gobernar, el que tiene que hacer. Le está mostrando que esas cosas son las que se tienen que hacer. Y lo más tremendo que el diablo ha hecho en Bogotá es la alcaldesa que tiene más reconocimiento o más puntos a favor en Colombia. Ni en Medellín, que siempre los gobernantes de Medellín son los que siempre han sobresalido. Hoy en día pasa hasta el de Medellín. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Dan una imagen de que se tiene que ir con ese tipo de gente. Y toda esa gente sodomita votan por ellos. Y tienen mucho que hacer aquí en Cali nomás. Usted no se imagina, hay familias que no les llegó un mercado, hay familias que no les llegó una ayuda, pero usted fue en el centro de Cali, fueron y buscaron directamente a los sodomitas y le dieron su mercado personalmente, sin importar que fuera una sola persona, sin importar que fueran tres, a cada uno le dieron un mercado. Cuando familias, donde hay un niño, donde hay una niña, donde hay 5 niños, ni siquiera les llegó un mercado. Pero él lo que hizo fue favorecer a su gente, porque aquí en Cali sí lo hicieron. Hay gente en muchos barrios que conocemos que están esperando que una ayuda esta llegue, pero él lo que hizo fue coger y asegurar a ese tipo de gente. Y no está mal que los alimenten, porque yo no estoy diciendo que no hay que darles ayuda. Estoy diciendo que simplemente está tratando de bendecir al grupo de él. ¿Sí me puede entender? Y cada día toma más fuerza. Y usted y yo como iglesia, ¿qué hacemos? Mediocres. Gente que va a las iglesias en este tiempo lo utilizan para tomar, lo utilizan para fornicar, para hacer cosas malas, y ni saben lo que está pasando en vez de arrepentirse así, buscar a Dios de todo su corazón. Porque lo que te digo hoy es que hoy es el día para que usted se arrepienta. Hoy es el día para mí de poder vivir una vida de arrepentimiento y poderme volver a Dios. Hoy es el día que si me aparté puedo volver otra vez al redil, porque la puerta sigue abierta. La puerta todavía está abierta para que podamos entrar, pero sepa algo, que está abierta por usted con pecado, con adulterio, con fornicación. No puede pasar porque la puerta es pequeña y no te deja pasar con todo tu pecado. Tienes que dejarlo atrás para poder pasar tú solito. Y para que eso pase necesitamos a Jesús. Solamente en Jesús hay salvación, solamente en Jesús hay vida eterna. Usted no necesita nada más que Jesús y nada más que el Evangelio, porque el Evangelio salva y hay vida eterna en Jesús. No es que tiene que leer otros libros, solamente la Biblia. Y lo que tenga que ver con la Biblia, que sea de un buen espíritu, sirve. Pero necesitamos solamente a Jesús. Él nos llena totalmente. En Él no hay pérdida. Y cuando le digo a mi amado hermano, volvámonos al Señor. Yo le pido que se ponga sobre sus pies, hagamos una oración. Hoy el mensaje es un poco más corto que los otros, pero quiero que entiendas de que necesitamos asegurar que nuestros nombres estén en el otro libro. En los libros va a estar sin problema. Lo más importante es de que esté en el libro. Así que pidámosle a Dios para que alcancemos misericordia, para que miremos todo lo que está pasando y que los tiempos hablan por sí solos, y lo que nos muestran es que nos queda poco tiempo a esto. Que no va a ser mañana, yo sé que no es mañana. Hay cosas que no se han cumplido todavía. Pero todo muestra que todo se está acelerando hacia el fin. Los tiempos hablan por sí solos. Y las profecías se están cumpliendo casi todas. Así que yo lo que le pido es de que nos volvamos a Dios, nos arrepintamos de nuestro pecado y volvamos a abrazar la salvación tan grande que se nos ofrece. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Tú eres digno y poderoso Rey. Te exaltamos y te bendecimos. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres digno y poderoso Dios, en el nombre de Jesús, Dios. Tú estás aquí en este lugar, siento tu presencia muy fuerte, Rey.
Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que también esté con cada persona que está en su casa, Rey de Gloria. Que tu fuego, Dios, lo alcance allá donde está, que se rompan las cadenas. Esa alma que está ahí, Señor, que necesita arrepentimiento, Padre, sea tocada, Dios. Que venga espíritu de arrepentimiento sobre él. Que reconozca que Jesucristo es el Señor y que su vida sin Dios no vale nada. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos, y que es necesario volvernos a ti, Dios, de todo corazón para alcanzar la salvación tan grande que nos ofreces, Padre. Padre mío, gracias. Pedimos por el que está enfermo, para que tu mano poderosa y tu poder sanador venga sobre él y sane su vida. Pero más que todo, Dios mío, que su alma sea sanada y prosperada, Dios, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, mi Señor, y recibe toda la alabanza, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.